Ahora sí. Ya, hermanos, vamos a comenzar con el estudio en sí. Y como lo hacemos todos los días, o bueno, no todos los días, todos los jueves, o los jueves que hemos tenido, ¿no es cierto?, estudio, vamos a recordar un poco lo que habíamos estado viendo la clase anterior, ¿ya? Y la clase anterior nosotros habíamos estado viendo acerca del capítulo 16 de Mateo, pero del 1 hasta el 12, la primera parte. Hoy día vamos a ver la segunda parte de este capítulo y hay hartas cosas que ver, así que vamos a tratar de abarcar todo, ¿ya? La primera parte, ¿no es cierto?, trataba un poco de la señal que los fariseos y saduceos querían y le estaban exigiendo, le estaban pidiendo a Jesús, donde Jesús que le iba a dar, no le iba a dar una señal, sino que fuera la de Jonás, ¿ya? Y es una situación muy parecida a la que se da anteriormente, en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, donde los fariseos, ¿no es cierto?, le piden esta señal a Jesús, ¿ya? Y luego de que sucede esto, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, Jesús a la señal de Jonás, dándose a entender que al igual que Jonás, Jesús iba a caer, ¿no es cierto?, iba a morir. Jonás, ¿no es cierto?, fue atrapado por un pez y luego de 3 días fue expulsado, ¿no es cierto?, haciendo referencia a esto donde Jesús iba a morir y al tercer día, ¿no es cierto?, iba a ser resucitado. Entonces, de alguna forma, esta señal de Jonás, de acuerdo a lo que nosotros habíamos estado viendo, es un vivo ejemplo y una práctica forma de expresar lo que es el mismo evangelio de Jesucristo, ¿ya? Donde nos vamos a dar cuenta que, que, que esta señal es la señal más grande que pudiese dar Jesús a cualquier persona, ¿ya? Ahora, Jesús después de esto sigue la conversación, pero con sus discípulos en otra parte les dice que se cuidasen de la levadura de los fariseos. Y los discípulos pensaban que Jesús se refería al pan, porque donde habían ido no habían llevado pan, ¿no es cierto?, para alimentarse. Pero Jesús se está refiriendo, ¿no es cierto?, en este caso, que se cuidaran de las enseñanzas, de la doctrina de los fariseos, ¿no es cierto?, porque ellos enseñaban muchas cosas, pero dentro de esta enseñanza ya no las practicaban. Entonces ponían cargas en las personas, ponían cargas en los judíos que ellos mismos no eran capaces de practicar, y además, más allá de la enseñanza literal, ¿no es cierto?, ya sea de la Torá, de las leyes, de, la, de todo lo que ellos tenían, también ellos expresaban ciertas formas de seguir estas leyes que no eran las correctas, ¿no es cierto?, haciéndolas por beneficio propio y haciéndolas por un gusto, ¿no es cierto?, de obtener algo para ellos y no realmente para glorificar a Dios. Entonces, esta era de alguna forma el texto que estamos viendo la semana pasada. Hoy día vamos a seguir, ¿no es cierto?, con Mateo 16, pero ahora desde el 13 hasta el 28, ¿ya? Entonces vamos a ver estos 15 capítulos, estos 15 versículos, que si bien no son muchos versículos, pero van a expresar hartas cosas, hermano, así que estemos atentos a todo lo que vamos a ver ahora. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes y que me digan qué ven ustedes en el fondo de la pantalla que está acá, ¿no es cierto? Mm, de la presentación. Para ustedes, ¿qué es lo que es el fondo de la presentación, la imagen? Luz, una ¿Ya, luz? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser, hermanos? una salida, Ya, una salida. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Una entrada a algún lugar.
Ya, una entrada a algún lugar. ¿Qué más pueden ver? ¿O qué más se imaginan que puede ser este lugar? El cielo lleno de luz. Ya, el cielo lleno de luz. Ya, una última persona. ¿Qué más piensan que podría ser? ¿Algo más? ¿Se imaginan? Ya, si no se... ¿Sí? El reino de los cielos, dije. Ah, ya, del reino de los cielos. Gracias, mi hermana Elsa. Hermanos, lo que de alguna forma quiere representar esta imagen, ya es un poco diferente. Hay otras imágenes que podrían ser más fáciles de entender, pero quise escoger esta, y esta representa de alguna forma la tumba de Jesús. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, hay algo afuera, pero el lugar donde está es de alguna forma como una cueva. Y esto que se ve acá es una base, ¿no es cierto?, donde posiblemente estaba, o se colocó el cuerpo de Jesús, ¿ya? Es una representación, no es claramente la tumba específica, ¿ya? ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque de alguna forma, al igual que muchos otros símbolos, la tumba de Jesús puede representar ya sea la muerte de Jesús y también representa su resurrección, ¿ya? Porque primeramente debemos entender que no puede haber una tumba de Jesús si este no fue primero asesinado. Y entendemos que una tumba, y la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Entonces representa estos dos acontecimientos de Jesús, ¿ya? Y yo quiero, bueno, de alguna forma decirles que, ¿por qué le estoy mostrando esta imagen? En primer lugar, le estoy mostrando esta imagen, hermanos, em, porque todo lo que hemos estado viendo en estos últimos capítulos, del 16, incluso capítulos anteriores, estamos en la sección, hermanos, donde Mateo, ¿no es cierto?, que su centro y el centro de la predicación de Jesús en Mateo es el reino de los cielos, y Jesús de alguna forma va desarrollando esta predicación de diferentes formas. Y en este momento estamos en las expectativas que tienen las demás personas ante esta predicación, pero más allá de esta predicación, las expectativas que tienen del Mesías, ¿ya? Este Jesús que está predicando este mensaje y que para muchos es el Mesías. Entonces, o la expectativa que tienen de Jesús mismo, ya sabiendo o no sabiendo que es el Mesías. Y nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas, porque el hecho de hablar del Mesías, debemos entender, ¿no es cierto?, que este termina crucificado y luego en una tumba, ¿no es cierto?, y luego resucita, ¿no es cierto?, es resucitado por el Padre. Así que vamos a ver el texto bíblico, mis hermanos, que está en Mateo, como les dije, 16. Espero que estén con sus Biblias para así poder leer. Mateo 16, vamos a leer del 13. Del 13 hasta el 20. Ya le voy a pedir a algún hermano o hermana que pueda leer Mateo 16 del 13 hasta el 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Gracias, mi hermana Elsa. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Esta clase, ¿no es cierto? O al menos lo que vamos a ver ahora en Mateo 16, la segunda parte, habla de muchas cosas. Entonces vamos a tratar de abarcarlos lo mejor posible todo. Y si ustedes se dan cuenta, el texto central habla acerca de alguna forma, de la confesión de Pedro, ya de lo que Pedro dice acerca de Jesucristo. Debemos entender y recordar, ¿no es cierto?, de lo que veíamos la semana pasada, era que los fariseos, hermanos, estaban pidiéndole esta señal de Jonás a Pedro, perdón, a Jesús, a Jesús, porque de alguna forma querían pillarlo y darle a entender, ¿no es cierto?, a los demás que él no era el Mesías, ¿ya? Porque cuando ellos, en el capítulo más anterior, pidieron esta misma señal, justo antes de esto le habían dicho a Jesús que él hacía los milagros y las cosas por Beelzebú, ¿ya? Entonces blasfemaban contra Jesús, blasfemaban, ¿no es cierto?, contra la obra que él estaba haciendo. Y nosotros debemos entender que es la misma, de alguna forma, intención que están teniendo en el capítulo 13. Entonces, cuando Jesús se enfrenta a esta situación, se está enfrentando al ser desacreditado de quién es Él, ¿ya? Y es por eso mismo que le dice a los discípulos que no, ¿no es cierto?, que no se dejen llevar por la levadura de los fariseos, que de alguna forma esta era la contaminación que estaban haciendo, queriendo desacreditar a Jesús. Y es por eso que luego Mateo conecta estas tres situaciones, porque pareciera que fuera toda una conversación continua, pero son situaciones diferentes. Ya recordemos que los evangelios no son tratados históricos como tales, como nosotros conocemos la historia y como en este tiempo, ¿no es cierto?, la historia se nos presenta, sino que son tratados teológicos que a través de los acontecimientos de Jesús, ya los apóstoles, los discípulos, organizaron las enseñanzas de Jesús para entregar una enseñanza mayor, ¿ya? Y en este caso están organizadas estos relatos para dar un mensaje bastante interesante. Entonces vemos que los fariseos desacreditan a Jesús. Jesús le dice a los discípulos que tengan cuidado, y ahora en esta situación, que es la siguiente, Jesús entonces les pregunta a los discípulos, ¿quién creen que soy yo? ¿No es cierto? Y lo que mi hermana le dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo, ya cuando Jesús dice, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Esta es una referencia, ¿no es cierto?, eh, al libro de Daniel, donde también sale este concepto del Hijo del Hombre, ¿ya? En el Antiguo Testamento sale. Y se refiere precisamente a la connotación que se le puede dar a alguien que es hombre, pero también que es Dios, el Hijo del Hombre. Pero acá Jesús, de alguna forma, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, dándose esa connotación, ¿ya? De que Él no solo es Dios, ¿ya? O no solo es hombre, sino que es ambas. Pero está en este lugar como hombre también, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Ellos dijeron, ¿no es cierto? Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. ¿Ya? ¿Y por qué dice esto? ¿Ya? Era normal que a Jesús se le confundiera con Juan el Bautista, se le confundiera con Elías, con Jeremías o con alguno de los profetas, de acuerdo al contexto en el que estaban, ¿ya? Las mismas escrituras habían hablado acerca de esto. Primeramente se le confundía, ¿no es cierto?, con Juan el Bautista. ¿Y quién lo confundió con Juan el Bautista? Fue Herodes, el tetrarca. Ya Mateo 14, del 1 al 2, dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Entonces nos damos cuenta que era muy posible que las demás muchas otras personas pudiesen pensar lo mismo. El mismo gobernador pensaba que podía ser Juan el Bautista. Entonces cuando Jesús le pregunta a los demás, ¿quiénes piensan los hombres que soy yo? Los discípulos responden honestamente, ¿ya? Pero no era difícil saber lo que decían los demás, porque era confundido por Juan el Bautista, por el tipo, ¿no es cierto?, de predicación, pero también por el tipo de milagros que hacía. Pero también era confundido con Elías, ¿ya? Y esto tiene una razón de ser también a raíz del Antiguo Testamento. Dice, Malaquías 5:6 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, de alguna forma, los judíos, al no entender bien la profecía, estaban esperando literalmente a que viniese Elías, ¿ya? O alguien que representara a Elías. Entonces, por eso es muy entendible, ¿no es cierto?, en el contexto en el que están, de acuerdo a que el pueblo judío, ¿no es cierto?, o el pueblo de Israel en este caso, se desarrollara no solo su creencia, sino que su cultura dentro del Antiguo Testamento. Era muy común y muy fácil que pensaran que pudiese ser Elías Jesús. Pero también, ¿no es cierto?, dice que algunos decían que era Jeremías y otros que era un profeta. Dentro del tema de Jeremías, dice, los rabinos sostenían que él había escondido el arca del pacto en el monte Nebo y que aparecería nuevamente junto junto a la nueva era. ¿Ya? Acá está mal escrito. Primeramente hay que entender que en la Biblia existe una era y una nueva era, ¿ya? La era presente y la era futura, ¿ya? La era presente en la que estamos y la era futura se refiere al tiempo cuando el Señor venga, ¿ya? En este contexto, los rabinos pensaban que, ¿no es cierto?, que Jeremías había escondido esta arca del pacto, porque no se sabe dónde está el arca del pacto, y luego iba a volver en esta nueva era. Y ellos pensaban que podía ser Jeremías por esta situación, ¿ya? O algunos pensaban esto. Ahora también pensaba que podía ser algún profeta, porque Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. De alguna forma, el Antiguo Testamento en muchas partes dice que iba a levantar un profeta, ¿ya? Y se refería realmente al Mesías, pero los israelitas no entendían o no habían entendido realmente que era una forma de expresar, ¿no es cierto?, de expresarse un símbolo para el Mesías. Entonces podemos darnos cuenta que sí es así, de alguna forma, todas las, eh, todas las personas que lo relacionaron con profetas, de alguna forma, no estaban tan equivocados, ¿ya? Porque muchas de estas profecías que nombraban ya sea Elías, ya Jeremías, o alguna otra persona, algún profeta, se estaba refiriendo muchas veces a Jesús, pero ellos no lo habían entendido, ¿ya? Pero
luego Jesús no se queda solamente con lo que los hombres decían de quién era él, sino que a él le interesaba saber qué decían sus discípulos. Dice el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pongamos atención, hermanos, porque acá no le pregunta a Pedro, sino que le pregunta a todos. Pero solo es Pedro el que responde. Pero de alguna forma Pedro es el vocero o llega a ser en la historia el vocero y líder también, pero vocero de este grupo y de los cristianos. Entonces, aún en esta parte podría inferirse que Jesús, o sea, perdón, que Pedro está de alguna forma hablando por los demás también, ¿ya? Pero es Pedro quien lo dice, ¿ya? Y Jesús le responde de una forma maravillosa, y se respondió Simón Pedro. Bueno, Pedro responde, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Y esta era una gran revelación, porque podría haber dicho, ¿no es cierto?, que era Juan el Bautista. Bueno, no podría haber dicho que era Juan el Bautista, porque Pedro sabía que la diferencia entre los dos, pero podría haber pensado que él era Elías, podría haber pensado que era Jeremías, podría haber pensado que era cualquiera de los otros profetas, ¿ya? Pero sabía, ¿no es cierto?, o de alguna forma él dijo esta gran confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, hermanos, es la misma palabra en hebreo que Mesías, ¿ya? Recordemos que dice Cristo porque los evangelios están escritos, en este caso, en griego, ¿ya? Pero lo más probable es que Jesús y sus discípulos hayan estado hablando en arameo o en hebreo, ¿ya? De acuerdo al lugar donde estaban, de acuerdo al contexto en el que estaba, era de alguna forma cómo iban a expresarse. Pero ya sea Cristo o Mesías significa el ungido, ¿ya? El ungido para algo, ¿ya? Recordemos que cuando se ungía, más allá del significado original de ungir, que era cuidar las heridas, pero también eran ungidos los reyes y los profetas y aquellos que eran mandados por Dios para una situación. Entonces dice que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y esta era una gran aseveración. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no es cierto?, donde ahora Jesús responde a esta aseveración, ya a esto que dice Pedro, y dice lo siguiente: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros ahora podemos reconocer de alguna forma que no fue simplemente una creencia de Pedro, que no fue simplemente una situación, ¿no es cierto?, donde él se le ocurrió que podría ser el Mesías, sino que realmente era una revelación del Padre, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que a través del Espíritu Santo, que le hace decir esto. Entonces, cuando Jesús responde esto, de alguna forma está confirmando, está confirmando, esa es la palabra, que lo que Pedro está diciendo es real, es así. Que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El 18 dice, y esta parte es muy confundida, ya todo lo que viene aquí adelante puede llamar a confusión y vamos a ver mucho más claro lo que significa. Dice, y yo también te digo, que Jesús hablándole a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primeramente, hermanos, ¿no es cierto? Como Pedro ha dicho esta confesión, ¿no es cierto?, de quién es Jesús, lo que está haciendo Pedro, ¿no es cierto?, es todo lo contrario a lo que había pasado anteriormente con los fariseos. Los fariseos querían distorsionar la identidad de Jesús, y Pedro estaba afirmando la verdadera identidad de Jesús. Entonces lo que hace Jesús
es ratificar o establecer la identidad de Pedro. También dice, y yo te digo, ¿no es cierto? Y yo también te digo, le está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro, ¿ya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto tiene mucha confusión, especialmente en la iglesia católica. Cuando yo te digo, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Pedro, la palabra Pedro en griego es Petros, ¿ya? Y cuando se habla de Petros, esta palabra en griego tiene el significado de una roca pequeña que sale de una más grande. Entonces, le está diciendo de alguna forma que su identidad muy probablemente sea, ¿no es cierto?, que él está saliendo o es parte de algo mucho más grande. Le está mostrando su identidad. Pero de esto, de algo que es mucho más grande. ¿Y qué es lo que es esto mucho más grande? ¿Ya? Porque acá muchas veces se confunde, porque dice que tú eres Petros y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica piensa que Pedro, ¿no es cierto?, es esta roca con la cual se edificó la iglesia. Pero esto no es así, no es lo que la palabra está diciendo. Porque en primer lugar, Petros está escrito dentro de la gramática griega en masculino, ¿ya? Y cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, refiriéndose a que esta roca más grande está en femenino, entonces no tiene una conexión gramatical real, ¿ya? Y se está refiriendo a que esta roca con la cual edificaré mi iglesia, esta roca es la aseveración y la declaración de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca, ¿no es cierto?, por la cual se edificará la iglesia. Se está refiriendo que la confesión, ¿no es cierto?, la fe, la verdad de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es Cristo, Hijo de Dios, es la roca angular, ¿no es cierto? Jesús mismo es de esta roca angular, es la roca por la cual se edificará la iglesia. Y que Pedro, ¿no es cierto?, siendo una pequeña roca, va a participar de esto más grande. Entonces acá no es que Pedro va a edificar la iglesia, sino que la verdad que Pedro ha dicho, que se le ha revelado el Padre, es la que va a edificar esta iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Nosotros entendiendo que de alguna forma la muerte no va a prevalecer dentro de la obra que Dios está haciendo, no va a prevalecer en su iglesia, ¿ya? Ahora hay un detalle muy grande que debemos tener en cuenta acá. Cuando acá dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a nosotros, ¿ya? No se está refiriendo especialmente a la iglesia, porque en el contexto en el que se está desarrollando esto no existe una iglesia. Jesús tiene que morir, resucitar, y luego, después de que llegue el Espíritu Santo en Pentecostés, recién ahí en adelante se crea y se forma y nace la iglesia. Pero antes de esto no existe una iglesia. Pero la palabra iglesia, hermano, significa congregación, significa grupo de personas. Entonces, se está refiriendo especialmente y en este caso a los judíos. Y recordemos que Mateo, si bien entiende el término de iglesia, está escribiendo a los judíos. Entonces, no se refiere a la iglesia como tal nosotros, aunque podemos atribuirlo a nosotros, como interpretación. Pero no es lo que realmente está diciendo ahí. Cuando se refiere a iglesia, es a la congregación, ¿no es cierto?, de los judíos o a la congregación de aquellos que son seguidores de Jesús, que en este caso y en ese tiempo y contexto, sí son solamente los judíos por ahora. Luego el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. Cuando nosotros vemos este texto, pudiese ser un texto súper confuso, ¿ya? Un texto que tal vez pudiese llamar a confusión en un aspecto, porque pareciera que dijese que, que nosotros podemos atar algo aquí en la tierra y se va a atar en el cielo, o podemos desatar algo aquí y se va a desatar en el cielo. En primer lugar, lo que se está desatando no desatando, ¿no es cierto?, tiene que ver primeramente con las llaves del reino de los cielos, que se les va a dar supuestamente a Pedro, y que también, ¿no es cierto?, hay una figura y una distorsión en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, donde se muestra, ¿no es cierto?, incluso en las caricaturas a Pedro, ¿no es cierto?, en el cielo con una reja grande, ¿no es cierto?, y unas llaves. Y él, ¿no es cierto?, permitiendo que pase o no pase la gente. Pero no se trata de esto, sino que se trata de que al tener las llaves de los cielos significa el Evangelio. Significa esta gran verdad que Jesús dijo, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces, estas son las llaves del cielo. Y estas llaves, ¿no es cierto?, de los cielos son las que de alguna forma permiten o no que se desarrolle algo en la tierra, ¿no es cierto? Nosotros somos la iglesia y en este caso Pedro, los discípulos de Jesús en ese tiempo hasta ahora, son los que están encargados de extender o no extender el evangelio. Depende de nosotros. ¿No es cierto? Dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, porque nosotros podemos atar algo, ¿no es cierto?, refiriéndonos al evangelio, o podemos desatarlo. Y se refiere especialmente a la predicación. Podemos predicar o no podemos predicar, pero cuando se refiere al cielo, primeramente debemos entender que acá el verbo que se está utilizando de atar o desatar, en el original, o al menos en el griego, está en pasivo, ¿ya? Existe la forma pasiva y la forma activa, ¿ya? Cuando es activo significa que nosotros estamos realizando la acción, pero cuando es pasivo es que otro está realizando la acción por nosotros. Entonces cuando dice que y todo lo que se atare, la tierra será atado a los cielos, está en pasivo, refiriéndose a que no es Pedro como discípulo de Jesús quien va a atar o desatar, o no vamos a ser nosotros los discípulos los que vamos a atar o desatar. Como está en pasivo se está refiriendo a que algo externo o alguien externo va a atar o desatar. Y en este caso nosotros tendríamos que atribuirlo al Señor, a Dios. Entonces lo que Dios nos permita atar o desatar en la tierra, refiriéndose al Evangelio, lo que Dios nos permita decir, hablar o no hablar en la tierra, es porque en el cielo también se va a estar atando, desatando. Porque hay una conexión directa, ¿no es cierto?, entre lo que Dios está permitiendo y no está permitiendo acá en la tierra, que también se está produciendo en el cielo. Y cuando se refiere al cielo, se refiere también a esta área espiritual, a este mundo espiritual, ¿ya? Entonces no pensamos nosotros que, y esto nos lleva muchas veces a pensar que uno tiene que andar atando, desatando cosas. No, sí sé que el Señor nos ha dado autoridad para esto, pero en específico este texto no se refiere a eso. Así que, y no se refiere a que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos en sí la facultad de atar o desatar cosas allá en el cielo, como si nosotros tuviéramos alguna autoridad, ¿no es cierto?, fuera de lo que el Señor nos da. Por eso está en pasivo, porque es lo que el Señor, lo que Dios nos permite hacer. Luego el 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Y esto ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto?, en el sentido de que todavía no es el tiempo de que los demás supieran realmente que Jesús era el Cristo. Ya todavía no era el tiempo de acuerdo a lo que se había estipulado. Ahora, hermanos, vamos a la segunda parte, ya.
la primera fue bastante larga, ¿no es cierto? Había harto que explicar, pero esta segunda parte no es tanto. Y quiero que alguien pueda leer entonces desde el verso 21 hasta el 28. ¿Quién puede leer esos 8 versículos desde el 21 hasta el 28? Mateo 16 del 21 hasta el 28. Amén. Ya. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta el 28, mi hermana Cecilia. Ah, pero no la puedo ver hasta el 28. A ver, ¿me la puedes subir, por favor? Ah, está leyendo de acá mismo. Sí, Ah, ya, a ver. no tengo la Biblia. Espérame. Ya. Ahí tiene hasta el 25 y después le voy a poner lo otro. Sí, ya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ahí tiene hasta el 28. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchas gracias, hermana Cecilia. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de alguna forma explicar también a qué se refiere esto y después dar un vistazo general. Dice, ¿no es cierto? El 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando nosotros leemos el verso 21, debemos entender algo sumamente importante. Como nosotros estamos hablando, hermanos, de que en esta parte de Mateo se está mostrando un poco la expectativa que tenían los demás de Jesús. En este caso, se está mostrando la expectativa que tenían los discípulos de Jesús, ¿ya? La expectativa que tuvieron fue la siguiente, fue la declaración de que Jesús era el Mesías, y estaban en lo cierto. Sabían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero en este caso, hermanos, nosotros debemos entender que ellos entendían esta verdad desde el punto de vista judío, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que ellos entendían de quién debía ser el Mesías. Y hasta ahora ellos no habían entendido a cabalidad que el Mesías era alguien que iba a morir, alguien que se iba a sacrificar. Ellos no habían entendido esto. Y cuando Jesús les dice,
le habla esto en el verso 21, es interesante, ¿no es cierto? Ya está natural que Pedro reaccione de la forma que reaccionó. Porque Jesús no solo viene a mostrar, ¿no es cierto? O a ratificar a los discípulos el hecho de que él era el Mesías, ¿ya? Sino que también pretende mostrarles realmente qué significa esto de ser el Mesías o de ser el Cristo. Para ellos, ¿no es cierto? Para los discípulos, el Mesías, el Cristo, venía a ser el ungido que venía a rescatarlos de Roma, venía a rescatarlos, venía a reinar, ¿no es cierto?, por encima de quienes los estaban reinando en ese momento, que era el Imperio Romano. En otras palabras, Jesús, como Mesías, iba a llegar para tomar el poder, para expulsar a los romanos, y que ahora Israel fuera la nación más importante, más poderosa, y que todos los otros imperios tendrían que subyugarse al imperio, sí, tendrían que subyugarse de alguna forma a los judíos, a los israelitas. En otras palabras, ellos estaban viendo al Mesías como un líder religioso, sí, pero también político y militar. Político porque de alguna forma él iba a gobernar, pero militar porque él también iba a sacar al Imperio Romano por la fuerza, los iba a destruir. Para Pedro y sus discípulos y cualquier otro judío, ¿no es cierto?, que pensara en un Mesías, este era el Mesías, y este era el significado del Mesías. Pero cuando Jesús, ¿no es cierto?, viene y les dice que era necesario que ellos tuvieran que ir a Jerusalén y padecer, ¿no es cierto?, con los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, eso ya no lo podían entender. Porque ¿cómo iba a ser muerto? ¿Cómo iba a ser asesinado el que iba a vencer políticamente, militarmente? Entonces, por eso Pedro después dice, entonces Pedro, el 22, dice, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro estaba escuchando de su Salvador, este Salvador político, este Salvador militar, este Salvador, ¿no es cierto?, religioso, que tenía que morir. Entonces, no, que no te acontezca esto, que no te pase esto, porque para nosotros tú tienes que cumplir los planes que nosotros creemos que tú tienes que hacer. Tienes que librarnos de Roma, tienes que librarnos de nuestra atadura, tienes que hacer de este imperio, el imperio de Israel, un imperio grande. Eso es lo que de alguna forma le está reclamando Pedro a Jesús. Pero el 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que Jesús reprende a Pedro de una forma fuerte. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Y no es porque Pedro fuera Satanás, ni porque Pedro en ese momento fuera Satanás, sino que el hecho de que Pedro le expidiera esto a Jesús era para Jesús tentación. Porque Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esto de alguna forma también quería mostrar que él era plena y absolutamente hombre también. La palabra dice, ¿no es cierto?, que fue tentado en todo. ¿No es cierto?, que nosotros no tenemos sumo sacerdote que no nos entienda, sino que tenemos uno que fue tentado en todo. Entonces esto quiere decir que una de las tentaciones de Jesús con la cual él tuvo que luchar, y lo vemos por ejemplo, en el Getsemaní, ¿no es cierto?, cuando Jesús lucha, ¿no es cierto?, contra sí mismo y ora al Señor pidiéndole, ¿no es cierto?, cuando él sudaba gotas de sangre, ¿cierto?, por el estrés.
¿De qué? De que él tenía que entregarse. Y le decía, si que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le pedía al Padre. Porque el deseo humano de Jesús era no tener que sacrificarse. Entonces acá Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo porque le está diciendo no te sacrifiques. Y en la humanidad de Jesús claramente no quería sacrificarse. Pero como él no pecó, claramente sí le hizo caso al Padre. Entonces estaba haciendo de tentación y de estorbo y de tropiezo para Jesús, porque para Jesús, Jesús sabía perfectamente qué es lo que iba, le estaba hablando que él tenía que morir y que tenía que resucitar. Y para esto, ¿no es cierto? Desde ese entonces, desde ese momento, era difícil para Jesús. Para que tampoco pensemos que, Jesús era Dios, pues da lo mismo si moría, total iba a resucitar, él ya sabía, no era realmente, no era tan difícil para él, ¿no? Era muy, pero absolutamente muy difícil. Y eso hace aún más enriquecedora la acción de Jesús de sacrificarse, ¿ya? El 23 dice, porque él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ya Satanás era por eso, no porque fuera realmente Satanás, porque estaba representando de alguna forma este tropiezo, esta tentación. Porque no, dice, porque no pones la mira delante de las cosas de Dios, sino de los hombres. Porque Pedro estaba pensando como los hombres, de acuerdo a la interpretación humana que tenían del Mesías y no a la interpretación que venía de parte de Dios de quien tenía que ser el Mesías. Después el 24, ¿no es cierto? Y el 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y acá viene para mí la enseñanza central de todo este texto, ¿ya? Porque refleja de alguna forma refleja el estilo de vida, ¿no es cierto? Refleja la enseñanza de vida que Jesús y el ejemplo de vida que Jesús quiere dejar con su sacrificio. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Recordemos, hermanos, que los discípulos todavía no habían visto a Jesús crucificado. Entonces no sabían cabalmente a qué se refería con esto, pero sí conocían y sí entendían lo que significaba la cruz, ¿ya? Conocían y entendían que la cruz era la que se utilizaba como esta ejecución más dolorosa y vergonzosa de su tiempo. Entonces podían vislumbrar un poco a qué se refería. Y además Mateo, saliendo un poco de la historia misma de Jesús, Mateo, escribiendo a los judíos, también entendían, ya sabiendo lo que Jesús había dicho, los receptores de este mensaje sabían claramente a qué se refería, ¿no es cierto?, con tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, seguir mis pasos, tiene que negarse a sí mismo como yo me estoy negando a mí mismo, tomar su cruz como yo voy a tomar mi cruz y seguirme. Y el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Claramente, ¿no es cierto?, el que quiera salvar su vida está refiriendo al que quiera seguir con su vida, el que quiera seguir, ¿no es cierto?, de la misma forma, el que tenga intenciones de no entregar, ¿no es cierto?, su vida a Jesús, la va a perder. Porque el que no entrega su vida a Jesús va, ¿no es cierto?, a la perdición, va al infierno. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y este tiene un doble significado. El que pierda su vida por causa de mí, se refiere, ¿no es cierto?, al hecho de entregar nuestra vida al Señor, ¿no es cierto?, para que viva el Señor y nosotros muramos, menguemos, ¿no es cierto?, y el Señor sea quien viva, y así hallaremos la vida. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero además, entendiendo un poco el tema de... espérenme un poquito. Pero además entendiendo el tema de
de Mateo, ¿no es cierto?, que está escribiendo en otra situación, ¿no es cierto?, que escribiendo años son alrededor de 70 años después que Jesús murió. Claramente la iglesia siempre estuvo perseguida, entonces el que perdiese su vida también significaba para aquellos que leían, ¿no es cierto?, el Evangelio de Mateo, se refería a aquellos que eran perseguidos y perdían su vida, la hallarán porque iban a, a ganar de alguna forma al Señor, ¿ya? Sabían que al morir iban a seguir con el Señor. Ya después, ¿no es cierto?, el texto bíblico nos habla del 26 hasta el 28, nos dice de qué aprovecha todo esto. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos, el hecho, ¿no es cierto?, de entregar nuestra vida al Señor para ganar realmente la vida, de morir nosotros para ganar la vida, hace referencia también a esta otra segunda verdad, que un día dice que el Señor va a venir. ¿Y de qué va a hacernos provecho haber ganado todas las cosas en este mundo si vamos a perder nuestra alma? El hecho de morir a nosotros, ¿no es cierto?, para que el Señor viva en nosotros, se refiere a que vamos a encontrar vida y que no vamos a perder nuestra alma. No vamos a perder, ¿no es cierto?, no nos vamos a perder en el infierno, sino que vamos a estar con el Señor. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando se refiere a que pagará a cada uno conforme a sus obras, eso es cierto. Incluso a nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. A los que no hayan recibido a Jesucristo como Salvador de su vida, como Señor de su vida, para obedecerle, ¿no es cierto?, para rendir su vida, para arrepentirse, para cambiar, y para entregarse al Señor, ellos van a recibir, ¿no es cierto?, conforme a sus obras, que lamentablemente va a ser el pecado, y van a recibir condenación. Pero nosotros, dice la palabra, que no vamos a a nosotros no nos van a juzgar por nuestras obras, sino que nos van a juzgar por lo que el Señor hizo. El Señor ya pagó en la cruz por nosotros, ¿no es cierto?, la deuda que teníamos con Dios. Pero a nosotros también se nos va a juzgar por nuestras obras, dice, se nos va a pagar por nuestras obras, porque en el cielo, de acuerdo a cómo vivimos nuestra salvación, es que el Señor también nos va a dar recompensas. Algunas muchas, algunos van a tener muchas recompensas porque realmente entregaron mucho al Señor, y otros sí van a ir al cielo, pero van a tener pocas recompensas porque no entregaron tanto al Señor. Entonces, hermanos, sí vamos a ser de alguna forma recompensados por nuestras obras. Y el último texto, ¿no es cierto?, dice, el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este es un texto, un pasaje súper difícil, ¿ya? Porque de acuerdo a lo que ha pasado y a lo que se ha escrito, recordemos que Mateo está escribiendo alrededor de 70, 80 años después de que Jesús murió. ¿Ya? Entonces, hermanos, ellos ya se habían dado cuenta que Jesús ya no había venido en su generación, en su época. Entonces, este texto sí o sí no puede significar que Jesús, o sea, sí puede significar que literalmente lo que dice, que Jesús iba a venir antes que algunos murieran.
pero ya muchos habían muerto. Y lo más probable también que pudiese ser es que se refiriese al hecho de que Jesús resucitara, o el hecho de o en el hecho del Pentecostés cuando viniera al reino de los cielos. O se refería literalmente, ¿no es cierto?, al hecho de que según lo que Jesús dijo, ellos pensaron que Él iba a venir antes que varios murieran. Pero nosotros ya entendemos que han pasado generaciones y que esta enseñanza de Jesús no es literal así como se ha dicho, ¿ya? Entonces este es un pasaje muy, muy difícil de interpretar, porque toda esa generación ya murió, ¿no es cierto? Y Jesús aún no ha venido. Pero más allá de interpretar esto, nosotros nos tenemos que quedar con lo siguiente. Y debemos pensar, hermanos, debemos reflexionar. Quiero yo quedarme con esta imagen. Esta imagen es de esta mujer, ¿no es cierto?, que era pecadora y que ungió los pies de Jesús. Dice que él ungió a Jesús, ¿no es cierto?, con un perfume carísimo. Lloraba, ¿no es cierto?, ante Jesús y secaba sus pies con sus cabellos. Porque ella sabía que era pecadora y de alguna forma Jesús le perdonó. Pero Jesús, ¿no es cierto?, le dice al anfitrión de la casa donde estaban que esta mujer le había ungido con este perfume. El que es el Mesías, el Cristo, que significa ungido, había sido ungido por esta mujer. Y lo que de alguna forma simboliza este ungimiento, esta unción, es que da a entender el por qué Jesús era el Mesías o era ungido, o por qué Jesús había sido ungido. Había sido ungido claramente para ser el Rey, había sido ungido claramente para ser el Salvador, había sido ungido para ser claramente el Libertador. Pero no como los discípulos lo habían pensado, sino de esta forma que está al lado, ¿no es cierto? Fueron ungidos sus pies y luego sus pies fueron clavados en una cruz. Esa era la unción por la cual Jesús había sido tomado para sacrificio. Y podemos ver en todo el libro, en todo el capítulo 13, cómo los fariseos, ¿no es cierto?, tienen expectativas de Jesús como alguien que no es realmente el Mesías. Luego los discípulos son capaces de decir que Jesús es el Mesías y está, ¿no es cierto?, está esta verdad en ellos, pero luego ya al final Jesús ordena el significado de quién es de quién es Él como Mesías. Entonces la expectativa ahora cambia. La expectativa de nosotros debería cambiar ahora a la enseñanza que habíamos dicho, de que Jesús entregó su vida, nosotros también entregamos nuestra vida. De que Jesús, ¿no es cierto?, al hacer esto obtuvo vida porque Él fue resucitado, nosotros también vamos a ser resucitados. El ejemplo de Jesús, la unción de Jesús fue para otro tipo de bendición, espiritual y no terrenal. Entonces, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que la vida del Señor es una vida en victoria, pero una victoria que es diferente. Hay una canción que no se las voy a mostrar porque es una canción que no es del estilo que yo creo que sería para todos, pero que se llama El Reino del Revés. Y habla, ¿no es cierto?, de que en este reino de Jesús todo es al revés, ¿no es cierto? Para ganar hay que perder, para vivir hay que morir. Y en este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que morir para vivir. Jesús murió para vivir también, para vencer, murió para vencer la muerte. Murió para darnos vida. Así que, hermanos,
nosotros debemos también reflexionar, no solo en la palabra, sino reflexionar también en quién es Jesús. Reflexionar en cuál es la identidad de Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios. Y si entendemos cuál es esta identidad, vamos también a estar entendiendo nuestra identidad. Porque nosotros nos hacemos llamar cristianos, que somos Cristos chicos, Cristos pequeños. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús es Dios. Y nuestra semejanza tiene que estar con Él. Muchas veces nos va a costar. Muchas veces vamos a tener que luchar. Vamos a tener tentación como Jesús la tuvo. Pero es necesario, hermanos, que podamos ver esto. Mira, acá no había visto el mensaje. No sé si Paulina lo escribió antes, ¿no es cierto? Al principio, cuando estaba preguntando qué pensaban ustedes que era la imagen que estaba atrás. Y ahí puso, imagino cuando Cristo resucitó. Eso sería la entrada de la tumba. Y era de alguna forma eso. Hermanos, nosotros debemos entender de alguna forma que esta tumba, ¿no es cierto?, que representaba al principio, que era la muerte de Jesús, pero también la resurrección, es de alguna forma esta paradoja que a nosotros nos hace pensar realmente las cosas, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna acotación antes de ya finalizar? Ha sido un poquito más largo este capítulo, pero es porque tenían hartas cosas. ¿No hay ninguna pregunta o comentario? Vamos a orar entonces, mis hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y nos humillamos ante usted, Señor, reconociendo que usted es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios y del Dios viviente, que ha venido a esta tierra, Señor, para darnos libertad y salvación, pero una salvación, Padre mío, que es más grande, Señor, que esta vida, que es más grande que lo que podamos encontrar en esta tierra. Es más grande porque es eterna, eres duradera y no se acaba, Padre Santo, sino, Padre mío, que va más allá porque también es espiritual. Yo le pido que nos permita cada día entender quién es usted, nos permita entender y conocerle cada día más, para poder, Señor, también reflejarnos en usted, seguirle a usted y vivir también como usted vivió, negándonos a nosotros mismos, Señor, para hacer su voluntad. Gracias, Padre Santo. Bendíganos a nosotros, Señor, bendiga a nuestras iglesias representadas, bendiga, Padre mío, a nuestras familias, y usted sea con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, ya estamos finalizando, entonces pueden desbloquear sus micrófonos para ya despedirnos. Así que, mi hermano, el Señor les bendiga. Fíjense, nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana. Así es. Chao, mis hermanos. Chao. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones, que Dios les bendiga.